Con la popularización de las artes marciales mixtas, era cuestión de tiempo para que un mexicano destacara por encima de todos y se convirtiera en el mejor peleador del mundo. La fecha es 12 de diciembre de 2020 y Brandon Moreno está a punto de convertirse en el primer campeón nacido en México en toda la historia de UFC. Solo un rival lo separa de la gigante hazaña, de la oportunidad de escribir su nombre en los libros de historia. Pero ¿qué clase de rival tiene enfrente? Es el campeón defensor, la bestia, el dios de la guerra, Deiveson Figueiredo. Además, ni siquiera hubo tiempo de preparación. Ambos pelearon en la misma cartelera el 21 de noviembre del 2020. Los dos ganaron en el primer asalto y Figueiredo lanzó el reto. Aquí para desafiar a Brandon Moreno. Brandon Moreno, ¿você quer lutar conmigo en diciembre? Con esto Figueiredo rompería el récord con el tiempo más rápido entre defensas del título. Defendió en UFC 255 y solo 3 semanas después defendería ante Brandon Moreno en el siguiente evento numerado, UFC 256. Fue una guerra, 5 asaltos de acción pura. Parecía que Brandon ganaba, luego parecía que Figueiredo finalizaba. De hecho, se cataloga ya como la mejor pelea de la historia de esta división, güey. The fight of the year. The greatest fight in the history of the divisions. And even calling it an incredible fight feels like a slight. Is it one of the best flyweight fights, or is it the best flyweight fight of all time? Probably. There are no words to describe, at least for me, what we saw out of Deiveson Figueiredo and Brandon Moreno in the main event. Todos los fanáticos de UFC y en especial los mexicanos estábamos al filo de la butaca en espera del veredicto de los jueces. Estábamos a punto de ver al primer campeón mexicano consagrarse. Ladies and gentlemen, this fight is a majority draw and still one of my favorite fights of all time, if we're being honest, and it looks like we're going to see more of it because they fought to a draw. So Rematch, man. You gotta do that fight again. Vamos a ver qué pasa en la revancha porque ya no la prometieron pronto, ¿no? Este empate es el principio de la historia. Tiempo después, Moreno y Figueiredo marcarían un hito, convirtiéndose en la primer y única tetralogía en la historia de UFC. Pero ¿cómo sucedió esto? Pues ¿qué pasó en esa esperada revancha? ¿Y quién es este peleador mexicano que estaba a punto de alcanzar la gloria? I'm just a Mexican kid trying to do something here. También te ganas tú el campeonato y te vuelves la figura más mediática de la división, güey. Oh my God, oh my God. ¿Qué? Te vas a morir. O sea, el tipo que yo consideraba mi amigo me manda a la chingada. No me creerías si te cuento todo lo que Brandon Moreno tuvo que superar para llegar a este punto. Yo salgo del TUF súper triste, ¿no? Porque pierdo la primera pelea. Yo salgo sin nada claro y de ahí pierdo 2 seguidas, güey. Y me corren. Sentí mucha frustración, mucho coraje, tristeza. Fueron un proceso de duelo constante. Problemas económicos. Después a mi niña le detectan unas cosas en el estómago, como unos ganglios. Güey, que te digan que van a operar a tu hija de algo que no sabes exactamente qué es. Como que Ya. no puede ser. Claro. Fue horrible, güey. Fue horrible y estuve a punto de caer muchas veces. Un tío que sabe lo que es perder, porque no es de esos campeones que son súper invictos, no, que sabe lo que es mejorar. Por eso su historia es como ninguna otra. ¡A huevo! ¡Se pudo, chingada madre! Chihuahua, you have a champion. Pone la bandera mexicana en el mundo. Qué momento tan impresionante, no sé cómo escribir. Me salieron un par de lágrimas incluso porque lo que hizo Brandon hoy fue histórico. Primer mexicano nacido y criado en México que se convierte en campeón de la UFC. Yo me emocioné, tío, no me emociono casi nunca, pero lo vi llorando tanto, tan contento, dijo unas cosas muy bonitas de sí se puede. ¡Hoy se pudo, cabrón! ¡Hoy se pudo! Y lo más loco es que todo empezó gracias a un videojuego. Bueno, pues había un juego que se llama Tekken de peleas, güey, y entre uno de los personajes había uno que se llamaba Eddie, güey, bailaba capoeira, güey. Yo le decía a mi mamá, mamá, yo quiero aprender a hacer capoeira. Okay. Y mi mamá empezó a buscar, güey, y la neta no encontró nada más que una vez íbamos por la calle, güey, y vimos el espectacular, güey. Antes le decían vale todo, güey. Okay. Yo en ese entonces yo no sabía ni qué rollo, güey. Yo no sabía que era kickboxing, no sabía que era lucha, güey, no sabía que era jiu-jitsu brasileño. Pero la neta el espectacular me llamó un chingo la atención, güey. Brandon entrenó desde los 12 hasta los 17 años cuando tuvo su primera pelea profesional. Yo debuté a los 17 años, güey. Gano la primera,
pierdo la segunda, güey. Gano la tercera, pierdo la cuarta. Así llegué a un récord de 3-3. ¿Cómo es que el mejor peso mosca del planeta empezó su carrera profesional con un récord de 3-3? Pues eso también es parte de la belleza en la historia de Brandon. Desde sus inicios aprendió cómo afrontar las adversidades y levantarse. A partir de ahí se fue invicto hasta juntar un 10-3 y ser campeón de la promotora WFF en Arizona. Tal fue su éxito en la escena regional que lo llamaron para la temporada 24 del The Ultimate Fighter, un reality show que juntó a los mejores pesos mosca del planeta. Buscaron 16 campeones de otras promotoras tratando de encontrar quién pudiera vencer al campeón de UFC, Demetrious Johnson. De hecho, ese sería el premio. El ganador tendría la oportunidad de ir por el título indiscutido de UFC. Desde el primer capítulo hubo drama porque el capitán de uno de los equipos, Henry Cejudo, no escogió a Moreno. Alex Pantoja. O sea, mi amigo, el tipo que yo consideraba mi amigo, me hizo a un lado, de cierta manera. O sea, eligió a otro peleador, eligió a Alexandre Pantoja y me manda a la chingada. O sea, Alexandre Pantoja era el 1 y yo era el 16, automáticamente me voy con Joseph Benavides. O sea, él no me eligió. Imagínate, los primeros 2 días yo estaba súper triste. Como contexto, Cejudo y Moreno eran amigos porque habían entrenado mucho tiempo juntos. Cabe resaltar que a Moreno lo rankearon como el último lugar de la competencia, el número 16, así que le tocó enfrentar al que los matchmakers consideraban el mejor peleador de la temporada, el brasileño Alexandre Pantoja. Y recuerden ese nombre, porque en el futuro se volverán a encontrar, pues comenzó la pelea y Brandon nos regaló literal el mejor combate de la temporada. Estaban destrozándose el uno al otro, pero Pantoja lo ganó en los últimos momentos con un mataleón. Brandon queda fuera de la competencia y con la incertidumbre de qué pasaría con su carrera. Sin embargo, una serie de coincidencias le darían pronto otra oportunidad. Se cae una pelea importante del evento UFC Fight Night 96, justamente de la categoría de Brandon. Le ofrecen debutar en corto aviso, pero Moreno se niega por todo el contexto. Ya venía de perder en The Ultimate Fighter. Entrar a UFC contra el número 9 rankeado en corto aviso era una derrota casi segura. Él quería entrar de una mejor manera a la compañía, preparado, dar una buena impresión y ganar. Sin embargo, a pocos días del evento, UFC ya estaba desesperado por encontrar a alguien y le volvieron a llamar. Le ofrecieron un trato que no pudo rechazar. Pues así de caótica fue la previa del debut de Moreno, por lo que fue aún más sorprendente cuando el debutante dominó al número 9 del mundo y en una pelea de corto aviso. Brandon gana e inmediatamente entra a los rankings. Lógico, le ganó al número 9, así que a partir de ahí lo prueban con mejores rivales y sale victorioso. Después de vencer a Dustin Ortiz es cuando dice su famoso discurso. Maybe not today, maybe not tomorrow, and maybe not the next month. Maybe not today, maybe not tomorrow, and maybe not the next month. Pero, se me acabaron los datos ahí, Romy. Only one thing is true. I will be champion one day, I promise. Parecía que finalmente la carrera de Brandon estaba despegando. Se encontraba en su punto más alto, tanto así que le dieron su primer combate estelar. Encabezaría la cartelera de la Ciudad de México UFC Fight Night Moreno vs Pettis. Dicen que entre más arriba estás, la caída es más dura. Perdió una pelea cerrada contra Sergio Pettis y para rematar, su siguiente rival sería Alexandre Pantoja. Y recuerden ese nombre, porque en el futuro se volverán a encontrar. Aquel peleador que lo eliminó del The Ultimate Fighter. Alexander Pantoja. Otra derrota por decisión. Con las 2 derrotas seguidas, inesperadamente UFC lo despide. Y de ahí pierdo 2 seguidas, güey. Y me corren. Y eso fue para mí, pues, imagínate, güey, esto es mi sueño. Me dicen que ya no voy a tener eso. Sentí mucha frustración, mucho coraje, tristeza. Fueron un proceso de duelo.
constante. Y porque a la vida a veces le gusta golpearte cuando estás abajo, para colmo, su hija se enferma y la tienen que operar. Esos eran mis únicos ingresos en ese entonces. Problemas económicos. Después a mi niña le detectan unas cosas en el estómago, como unos ganglios, la tuvieron que operar y eso era más... Deja tú la parte económica, o sea, güey, que te digan que van a operar a tu hija de algo que no sabes exactamente qué es, como que... Ya. No puede ser. Claro. Fue horrible, güey, fue horrible y estuve a punto de caer muchas veces. Pero necesitas mucho más que eso para derribar a Brandon Moreno. En esa etapa, cuando yo estaba en el hospital y yo le hablé a mi manager, hey, cabrón, ocupo pelear ya, güey, ocupo dinero en este momento porque ocupo pagar la operación de mi hija. Y me consiguió una pelea y me dijo, mira, aquí está esta pelea. Brandon pacta entonces una pelea fuera de UFC en la reconocida promotora LFA. Su manager le prometió que los matchmakers de UFC estarían viendo ese combate, pero no solo iban a verlo a él, sino también a su rival. Y si ganas y te ves bien, puedes entrar a UFC. El problema aquí es que te van a poner un güey cabrón, te van a poner un güey duro. Él fue parte del equipo olímpico de lucha de Cuba. Gana contundentemente esa dura pelea y su manager cumple. Lo regresa a UFC y empieza una buena racha de Brandon. Empata contra un ruso invicto de 11-0, aunque muchos creen que ganó esa pelea. Después sí le gana a un gran contendiente como Kai Kara-France y derrota también a Yusier Formiga. Subió como la espuma hasta convertirse en el contendiente número 1. Podrías argumentar que en este punto ya se merecía pelear por el título, pero le ponen otro contendiente y bueno, también lo derrota. Aquí fue cuando el campeón y él pelearon en la misma noche. Ambos ganaron en el primer round y Figueiredo lo reta a pelear por el campeonato en solo 3 semanas. ¿Recuerdas que así empezó la historia? El empate, la mejor pelea de la historia de la división, candidata a pelea del año y la inevitable revancha que llegaría pocos meses después. El 12 de junio del 2021 en UFC 263 se dio la esperada revancha entre los protagonistas de la que fue catalogada como la mejor pelea en la historia de la división. El actual campeón Deiveson Figueiredo contra el contendiente número 1 para demostrar de una vez por todas quién era el mejor peso mosca del planeta. Solo que esta vez la pelea fue muy diferente. Claro, el primero fue la sorpresa, ¿no? Hostia, mira que con el tío que venía endiosado, ¡pam!, de repente empate. Y este, es que fue muy decantado hacia tu lado, ¿no? Brandon desde el primer campanazo no apabulló completamente a Deiveson Figueiredo y no le dio espacio. Yo creo que me voy a volver a emocionar en este momento, pero es que a ver, la gente no entiende la magnitud que es que Brandon Moreno le gane a un brasilero en jiu-jitsu y le quite el título. Que la garra que tiene un latinoamericano, el hambre que tiene un latinoamericano no la tiene nadie más en este mundo. Brandon Moreno se convirtió en el primer campeón de UFC nacido en México. Esa noche hizo historia y puso el nombre de México por todo lo alto. Pero no solo eso, se tiró una de las entrevistas más virales e icónicas de la historia. ¡Se pueden lograr los pinches sueños, cabrones! ¡Se pueden lograr! ¡Aquí estoy! Y prácticamente de la noche a la mañana se convirtió en una estrella mundial. O sea, ¿te lo esperabas así de cabrón el boom? O sea, obviamente iba a ser un impacto bien cabrón porque iba a ser el primer campeón nacido en México y la UFC, pero ¿te esperabas eso? Güey, la neta no. La PR, la de Relaciones Públicas de UFC, ella sí me dijo, me fue muy sincera. Para serte bien sincero, yo no he visto esto que te está pasando a ti con otra persona desde... Sí. Conor, a lo mejor obviamente sí, Conor poquitito más. Conor fue como una ascendencia por varias peleas. Sí. Lo tuyo fue un pico. Un putazo de una pelea. Sí. ¿Sí me entiendes? Pero me dijo, hey, la neta yo
No he visto esto en otros campeones, güey. Recuerdo que en las horas siguientes las redes sociales estaban inundadas con edits de las 2 entrevistas de Moreno. Primero, cuando años atrás prometió ser campeón mundial. Maybe not today, maybe not tomorrow, and maybe not the next month. Luego las imágenes de cuando finaliza Figueiredo y termina con él. Y es que a poco no es una chulada de historia. Y espérate, porque no termina aquí. Como Figueiredo había sido campeón dominante, le dan la revancha inmediata y se arma la trilogía Moreno vs Figueiredo en UFC 270. Me encantaría decirte que Moreno ganó, pero esta vez fue derrotado por decisión y perdió el cinturón. UFC lógicamente trató de que alguien más peleara por el campeonato y que no solo fueran Moreno contra Figueiredo. Así que a Brandon le pusieron otro combate contra un contendiente en ascenso, el neozelandés Kai Kara-France. Moreno lo destruyó de forma espectacular, una patada al hígado y Kai no pudo más. Con ese performance y con la serie 1-1-1 no quedaba más que hacer la cuarta pelea entre Moreno y Figueiredo. La primer y única tetralogía de la historia, Figueiredo vs Moreno 4, se daría en UFC 283. Pero esta vez sería en la casa de Figueiredo, en Brasil. Brandon tenía que buscar la finalización. Su misma esquina le dijo que muchas veces la casa pesa e influye en las decisiones de los jueces. Moreno parecía llevar la delantera, pero no lograba finalizar, hasta que en el tercer asalto pasó esto. Moreno conectó a Figueiredo justo en el ojo, de tal forma que el brasileño pensó que había sido un piquete. La hinchazón comenzó a hacer estragos en ese ojo, así que el doctor tuvo que entrar a revisar. No había nada que hacer. El ojo estaba completamente cerrado y cuando no hay visión, el combate tiene que detenerse. Lo peor de todo es que el público también pensó que había sido un piquete. Así que cuando le dan la pelea a Moreno y su cinturón, la arena se volvió completamente loca. No ayudó para nada que Brandon Moreno gritó en el micrófono: ¡Viva México, perros! Le pusieron seguridad extra para escoltarlo inmediatamente fuera. Obviamente le llovió de todo mientras intentaba dejar la arena por el pasillo. Por fin, Brandon Moreno restaura el orden de la división y recuperó su cinturón. Parece broma que con todos los obstáculos que ya había superado hasta ahí, UFC le tira el obstáculo más grande que hubo en su carrera. El siguiente retador sería nada más y nada menos que el tipo que lo eliminó del The Ultimate Fighter. Ya le había ganado 2 veces, Alexandre Pantoja. Pero esta vez era muy diferente. Ahora Brandon Moreno era el campeón y por primera vez en sus enfrentamientos él era el favorito. El 8 de julio del 2023 se enfrentarían en UFC 290 y comenzó la pelea. Parece que con Brandon Moreno no hay de otra más que ir a la guerra. Nuevamente dio una de las mejores peleas del año. Combate de ida y vuelta. La única crítica que hubo es que parece que Pantoja amarró el quinto asalto con control. Aún así, la pelea estaba para cualquier lado. El primer juez da 4 asaltos para Moreno, 49-46. El segundo, 48-47 para Pantoja. Y finalmente el tercero, 48-47 para Pantoja. No, 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 no. Otra vez no. La kriptonita de Moreno. 3 veces se han enfrentado, 3 veces le ha ganado. Además vuelve a perder su cinturón. Es que esto ya es demasiado. Ni Hollywood puede con tanto drama. Pero ni modo, así es esto y el show debe continuar. Otra vez a enfrentar a un contendiente en ascenso. Originalmente enfrentaría a Amir Al-Basi, pero este sale por lesión y se hace una revancha contra su tocayo Brandon Royval. A este ya le había
había ganado y tocaba que Moreno fuera local en Ciudad de México. Todo estaba a su favor y comenzó la pelea. No es que Royval sea una papita ni nada por el estilo, pero con el antecedente de que ya le había ganado y con el gran nivel que venía mostrando, había bastante confianza de que lo vencería. De hecho, en las apuestas estaba favorito por mucho margen, pues todo esto se cayó cuando dentro del octágono se veían muy parejos. Pero algo andaba mal. No estaba ese Brandon Moreno guerrero que todos conocíamos. Le faltaba agresividad, garra, corazón. En cambio, Royval buscaba más la pelea. Para el quinto asalto parecía que iban 2-2 y Royval finalmente se mostró más agresivo, con más ganas. Simplemente ganó la pelea por quererla más. Regresaron los fantasmas de las 2 derrotas consecutivas. Pero lo más preocupante es que se vio un Brandon Moreno muy diferente, como apático, displicente. Los fanáticos nos preguntábamos qué había pasado. ¿Ya había perdido su fuego? ¿Su motivación? Siento que estoy haciendo el trabajo, pero los resultados no se están dando y eso es muy frustrante. Eso es algo que me pone muy, muy triste. Creo que a pesar de todo lo técnico que podría discutirse, de que a lo mejor podría hacer esto o lo otro, al final creo que solamente estoy cansado. Estoy cansado un poquito de los, no sé, de los medios, de las siempre las mismas preguntas y el ambiente y la presión constante. Ya todo lo que he acarreado en mis hombros durante los últimos años, creo que ha llegado a un punto donde mi cabeza se siente estresada y se siente cansada y creo que ocupo descansar un poquito. Ya se pensaba que podía ser algo así, que los compromisos fuera del octágono lo habían distraído, fastidiado. Es de los peleadores más solicitados y todo ese ruido de afuera podía estar afectando los performances dentro de la jaula. Moreno se da cuenta de esto y decide parar para recalcular. Hizo bien, pero la verdad, al final ni siquiera fue una pausa larga. Si saca un video para avisar y todo, tú pensarías que por lo menos un año, año y medio, mínimo. Pero no, pactó nuevo combate en unos meses. Entre pelea y pelea fueron solo 8 meses de diferencia. O sea que en 5 o 6 meses ya estaba en campamento otra vez. Sobre todo en esta época, esa es una actividad regular de peleador. Pero bueno, aún así Moreno decía haber descansado suficiente, que estaba renovado y listo para un regreso con victoria. Moreno entonces enfrentaría a Amir Albazi, el peleador que se suponía ya iba a enfrentar en febrero y salió por lesión. Un peleador durísimo, con solo una derrota en el récord. No perdía desde 2019. De hecho, Moreno era su boleto para ya pelear por el título. Así que iba con todo. Aquí intenté transmitir con palabras cómo fue esa pelea, pero no se puede. Simplemente tienes que vivirla. Moreno levantó al Albazi de la cama, lo bañó, lo vistió, se lo llevó a la escuela, lo sentó en una butaca y le dio una masterclass durante 5 asaltos. El iraquí no tuvo ninguna oportunidad, no metió ni las manos. Esa es la definición de pelear con el ultra instinto. Además se vio agresivo, buscó en todo momento finalizar, tuvo en patines a su rival un par de veces. Todavía al final de la pelea, Albazi tuvo el descaro de invitarlo a intercambiar. Obviamente sería darle una última oportunidad a un animal herido. Lo sensato sería no hacer caso a tal provocación, pero Moreno no deja de ser mexicano. Se fajó con Albazi, lo destruyó en ese intercambio y todavía se tiró una marometa en los últimos segundos. Un performance perfecto. Brandon Moreno está de regreso y adivina quién tiene el cinturón en estos momentos. Su némesis, el que lo ha vencido ya 3 veces, Alexandre Pantoja. De hecho, el campeón reaccionó a la pelea escribiendo en redes sociales: muy buena pelea, hijo mío. Si Moreno consigue otra victoria, muy probablemente se encuentre con el campeón por 4ª ocasión y yo estoy confiado en que eso suceda. La historia de Brandon Moreno no se trata solo de la gloria, se trata de la lucha, la resiliencia y el espíritu indomable de un guerrero que se niega a rendirse. ¿Es Brandon Moreno el campeón con la historia más inspiradora en el mundo de las MMA? Una cosa es segura, Moreno no se rendirá hasta recuperar ese cinturón. ¿Crees que vuelva a conseguir ese campeonato?